Habacuc 2:3 dice que Dios es Dios sobrenatural. En sus manos hay poder, delante de su rostro y debajo de sus pies. ¿Cuántos dan gritos de júbilo? ¿Cuántos dan gritos de guerra? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra muy dentro de mí. Acuérdate de tu bondad, derrama de tu gracia y majestad. Oh Jehová, la tierra se llenó de tu clamor. Los montes y los valles se humillaron ante ti. El estruendo de tu voz fue sobre mí. El esplendor fue como la luz. Había fuego sobrenatural delante de su rostro, debajo de sus pies. Delante de su rostro, debajo de sus pies. El resplandor fue como la luz. Había fuego sobrenatural delante de su rostro, debajo de sus pies. Delante de su rostro, debajo de sus pies. ¡Y a su nombre! ¿Cuántos pueden dar gritos de júbilo? Dios es sobrenatural. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra muy dentro de mí. Acuérdate de tu bondad, derrama de tu gracia y majestad. Oh Jehová, la tierra se llenó de tu clamor. Los montes y los valles se humillaron ante ti. El estruendo de tu voz fue sobre mí. Y el resplandor fue como la luz. Había fuego sobrenatural delante de su rostro, debajo de sus pies. Delante de su rostro,
Buenas tardes, Dios te bendiga esta tarde. Sean todos muy bienvenidos a esta plataforma de Facebook Live. Somos Misión Cristiana Nuevo Pacto en Lourdes, Colón. Y vamos a arrancar ya una vez más con este tema que corresponde para este día jueves, donde estamos estudiando en la serie El líder siervo. Hoy vamos a ver el juicio del siervo. Te damos la cordial invitación. Un saludo para todos aquellos que están conectados ya. Te dejo con este video y luego nos vemos acá en un momento. Vamos a terminar declarando lo que Él es Señor. Levanta tus manos a Él en esta noche. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y Él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga una vez más. Sean todos bienvenidos. Un abrazo, una bienvenida muy calurosa a todos los que están ya conectados en la plataforma de Facebook Live. Bienvenidos a todos los que se van a conectar y probablemente algunos que tal vez no lo van a hacer, pero se van a encontrar con este video en esta red social y pues más adelante van a poder disfrutar de esta palabra. Amén. Dios te bendiga. Un saludo a todos los hermanos de Misión Cristiana Nuevo Pacto. Ya comenzamos, ya reaperturamos. Le damos gracias al Señor porque nos permitió celebrar un culto, ¿verdad? Ya con una afluencia un poco considerable, tal vez no al 100%, pero estamos de nuevo en la casa de nuestro Dios. Amén. Bienvenidos todos. Un saludo. Vamos a nuestro tema de la serie El líder siervo. Vamos a ver hoy el juicio del siervo. El tema pasado fue la traición del siervo y nos dimos cuenta de cómo el proceso que había llevado esos juicios injustos, ¿verdad? Que no eran legales cuando entregaron a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver principalmente este juicio que estamos hablando, y con anterioridad vimos cómo nuestro Dios fue traicionado en ese sentido. Pero hoy vamos a ver de qué se trata esto, el juicio del siervo. Quiero que vayamos a nuestra base bíblica, por favor, Isaías capítulo 53, verso 7. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos esta tarde. Señor, que tu palabra aliente, consuele nuestros corazones, que tu buen espíritu nos guíe hacia tierra de rectitud, que ahora a la luz de la revelación, a la luz de tu Espíritu Santo, podamos entender tu palabra, podamos ser ministrados, podamos ser liberados, podamos ser, Señor, entendidos en materia, Señor, escritural. Que tu buen espíritu nos guíe hacia tierra de rectitud. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, que esta palabra pueda ser colocada en las telas de sus corazones y que pueda dar fruto abundante, al 30, al 60, al 100 por uno. Te bendecimos, te damos gracias. Alúmbranos, ayúdanos, oriéntanos, dirígenos, restáuranos, enséñanos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí estamos entonces en este juicio del siervo. Vamos a ver de qué trata, vamos a ir un poquito a la historia, pero queremos ver un texto que nos abre el panorama y que hemos llamado el texto de desarrollo. Por favor, Marcos capítulo 15, verso 1 al 5. Evangelio de Marcos capítulo 15, verso 1 al 5. Muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, es decir, toda aquella administración eclesiástica de Israel en ese entonces. Y atando a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo, él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Este gran estadista romano, asombrado, lo que él no sabía que era el cumplimiento de la palabra profética que Isaías había profetizado por lo menos 700 años antes de la venida del Mesías, del Dios hombre a la tierra. Jesús, mis queridos hermanos y hermanas, fue profetizado desde Génesis capítulo 3, verso 15, como la simiente de la mujer, como esa descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero a esas alturas solo había una sentencia de muerte eterna sobre Adán y Eva. No había ninguna aproximación de Dios hacia ellos. No tenían ese acercamiento, salvo aquel cuando el Dios Todopoderoso descendía al fresco de la tarde, como dice la palabra, y venía a tener conversatorios, probablemente de los proyectos eternos, probablemente de la
como le dijera, de la habitación, de esa permanencia del proyecto de Dios que él tenía con el humano, en este caso con la cabeza federal de la creación. En esos momentos tenían al juez enfrente, pero no al Salvador, porque no se hablaba, no entendían ellos la materia de redención. Sin embargo, cuando comienza a correr este proyecto salvador de Dios, se armoniza o se armonizó lo imposible. La santidad de Dios se hizo visible delante de ellos, se aproximó a la pecaminosidad del hombre, porque hubo una relación, hubo un diálogo, hubo un acercamiento, hubo una víctima. En realidad no entendieron el mensaje de salvación, el mensaje de redención, pero tuvo que haber una víctima para que ese hombre pecador, ese hombre y esa mujer que habían fallado a la voluntad de Dios y a los propósitos de Dios, ahora pueden acercarse. Sin embargo, no lo entendían, pero se armonizó lo imposible. Se aproximó la santidad de Dios a la pecaminosidad del hombre, y Dios, a partir de ese instante, en lo futuro, en lo porvenir, comenzó a levantar profetas que marcaron desde la historia y el futuro advenimiento del Mesías prometido. Es más, trazaron una agenda sin comparación, donde intervinieron muchísimos factores, países, imperios mundiales, hombres destacados, personalidades importantes de Israel, mujeres destacadas también, que de alguna manera, sin tener la información completa, hicieron posible con su obediencia que Dios a través de ellos llevara a cabo y complementara su plan precioso. Yo lo llamo el plan divino de Dios. Un plan llamado redención, un plan llamado salvación, un plan que fue escondido de los pensantes, de los capacitados, y que fue revelado a los humildes, a aquellos que no valíamos nada. Fue encubierto de los grandes pensadores, de los grandes hombres, de gente que en alguna manera no aprovecharon el acercamiento del Dios hombre, ni lo conocieron, pero que ese proyecto salvación y redención les fue velado, les fue ocultado, para luego ser revelado a esa entidad gentil llamada iglesia. Tenemos que entender que hubo enemigos a muerte en este plan bendito de Dios. Gigantescos imperios, por lo menos 7 imperios que invadieron la tierra de Canaán, alejando la posibilidad, mis queridos hermanos, que Cristo naciera donde se dijo que iba a nacer. Y justo cuando Él vino a la tierra a cumplir su agenda profética, el imperio romano había invadido Israel y había sobrepuesto un gobierno asfixiante, sanguinario y esclavizante sobre los judíos en ese entonces. Pero todo ello marcó el plano histórico, todo ello fue parte de ese, si usted me permite, ajedrez del plan de Dios, con piezas estratégicas específicas, y que cada una de ellas en sus movimientos estratégicos fueron dándole cumplimiento a ese plan tremendo de Dios. En ese punto tenemos que entender cómo se llevó a cabo este momento de la historia, cómo es que se lleva a cabo esta situación, en qué tiempo. Cómo era el ambiente, cómo era la situación, cómo era el contexto, cómo era el entorno. Cuando el Señor aparece en escena para darle cumplimiento a este plan, pero cómo también iba a ser juzgado, condenado por gente que en alguna manera no se conocía en el plano histórico, pero que ahora a través de las Escrituras nos damos cuenta cómo cada uno de ellos cumplió un papel, un rol fundamental en el proceso llamado salvación y vida eterna. Veamos estos 4 jueces para tener un panorama de ello, de cómo es que iba a ser este procedimiento y quiénes iban a hacerse cargo de esto y cómo iba a ser su accionar. El escritor Lucas nos da una panorámica del mundo en el cual Jesús entró en escena, y que su tiempo nada más fue de 3 años y medio aproximadamente, desde su momento en que se da a conocer a nivel público hasta el día que lo juzgaron y posteriormente sentenciado a muerte. Lucas nos da una panorámica del mundo en que Jesús entra en escena. El Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 1, nos dice cómo fue esto. En el año 15 del imperio de Tiberio César,
siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bueno, en primer lugar vamos a ver a este personaje que también formó parte de la historia y de ese enjuiciamiento, de esa condenación, de ese proceso jurídico que en alguna manera no llenó las expectativas de la legalidad, sino más bien fueron juicios ilegales, juicios injustos. Y el primero que vemos en escena es a Pilato. Pero antes de ver a Pilato, tenemos que ver todo el contexto por el cual Pilato se hace cargo de esa provincia de Judea en ese tiempo. Y el representante del imperio romano en ese tiempo era Tiberio César, como dice Lucas, este escritor tremendo que nos da una panorámica histórica para que nosotros tengamos un conocimiento un poco más profundo. El representante del imperio romano en ese entonces era Tiberio César, un personaje profundamente perverso, pero extremadamente perverso, extremadamente con una mente totalmente depravada desde los anales de la historia. Y aunque la escritura no nos da a conocer a ciencia cierta en su totalidad la personalidad de estas gentes, sin embargo es por historiadores como Flavio Josefo y como Tácito y como todos ellos, que a través de la historia uno empieza a ver ciertas situaciones de cómo eran en realidad esos personajes. Pero este Tiberio César era un personaje profundamente perverso que para ese tiempo, mis queridos hermanos y hermanas, él ya no estaba interesado en las mujeres, sino que se había vuelto o se había recluido en su palacio en la isla de Capri, en donde llevaba a cabo sus desquiciados planes inmorales. Este era el representante del gobierno de Roma, que tenía su bota puesta sobre la nación de Israel. Pero en el segundo escalón después de él, y como delegado de Tiberio, estaba Poncio Pilatos, que era un personaje, mis queridos hermanos, que practicaba de manera consciente y sistemática el terror. Utilizaba agentes provocadores, agentes que se mezclaban con la gente en la calle, y esta gente sacaba de debajo de sus túnicas de repente cuchillos, bastones, y agredía a los transeúntes que en alguna manera estaban con algún conato de violencia por ahí, y luego empezaban a caminar de manera pacífica y sin problemas, porque resulta que Pilatos era una especie de controlador y que no quería ningún tipo de disturbios en el imperio, o que esto le fuera a ocasionar alguna situación con el imperio. Pilato, mis queridos hermanos, juega un papel sumamente importante en la sentencia de Jesús, y que de alguna manera se logra ver a un personaje poderoso, porque era el brazo extendido de Roma, era el brazo extendido del gobernador, era el brazo extendido, era en delegación, era un personaje importantísimo para Roma, que estaba destacado en esa provincia. Aparte de ello, era un personaje poderoso, no solamente por su conexión con Roma, sino también él como personaje también era muy conocedor, muy versado, era casi un estadista. Pero él, vencido por la multitud y el deseo de evitar choques violentos desde su gobierno, prefirió juzgar injustamente al que él mismo declaró inocente. Este tribunal fue severo, hermano, al examinarlo, con toda clase de torturas, desde las torturas físicas hasta las torturas psicológicas, y que buscaban con ello encontrar en él delitos políticos, delitos criminales y religiosos. Sin embargo, él tuvo la capacidad, y en él estuvo la capacidad autoritaria de poder decidir la libertad del Cristo. Sin embargo, no lo hizo. Es interesante cómo la Escritura dice que la esposa de él le dijo: no tengas nada que ver con ese justo, porque la mujer una noche antes había tenido un sueño espantoso, una revelación espantosa. Siendo ella una gentil, Dios le había mostrado que no había maldad en ese hombre que estaban juzgando en esa oportunidad. Sin embargo, la mujer le advirtió, no fueron escuchadas las palabras de este hombre llamado Pilato,
Era tanto su radicalismo en continuar haciendo lo que él creía conveniente. Pero este hombre, importante en la sentencia de Jesús, vencido por la multitud y el deseo de evitar choques violentos desde su gobierno, prefirió juzgar injustamente al que él mismo declaró inocente, de tal manera de que fue tan severo que mandó a que lo azotaran, que lo golpearan y que le hicieran cuanta situación psicológica con tal de que el Rey de Reyes y Señor de Señores se retractara de su misión. Sin embargo, él había venido para traer vida eterna. Él dijo: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le ha recibido o que le recibió, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Aleluya. Buscaba encontrar en él delitos políticos, no los encontró, porque el Cristo no era político, no era un líder político que venía a arrebatar el gobierno de Roma, no venía eso. Él venía a conquistar los corazones en primera instancia. Pero cuando todo esto pase, cuando la iglesia sea arrebatada, cuando venga a instalar el reino de 1000 años sobre esta tierra, entonces no vendrá como cordero, vendrá como Señor, vendrá como juez, vendrá como alguien que viene a juzgar y va a haber firmeza en él. Va a haber justicia en su mano y esta tierra conocerá la justicia impartida por Dios. Lucas 23:4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. ¿Y qué iba a encontrar? ¿Y qué pecado iba a encontrar? ¿Qué falta iba a encontrar? Si era el Dios hombre, el Dios que había dejado su trono de gloria, había dejado la gloria y había venido a esta tierra a tomar forma de siervo para salvarte a ti, para salvarme a mí. Él no se encontraba pecado alguno en su vida, sin pecado. Verdadero Dios, verdadero hombre, pero sin pecado. Aleluya. Mateo 27:17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Mis queridos hermanos, el corazón humano rechaza la ley y escoge la ilegalidad. El corazón humano prefiere vivir al margen de la justicia que vivir en la justicia. El corazón humano no quiere apegarse a los decretos divinos, no quiere apegarse a la justicia de Dios. Porque el corazón humano a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Dios mío, el hombre escoge la ilegalidad. Y indudablemente la humanidad quiere destruir las barreras limítrofes y pisotear los restos de la disciplina. En realidad el corazón humano quiere hacer todo lo que le conviene sin reparo alguno, sin tomar en cuenta a Dios, sin ser obediente. Y ese es nuestro gran problema, porque nuestra humanidad caída prefiere mejor las situaciones borrascosas y el desorden, lo ilícito, que lo lícito. Y a estas alturas nos preguntamos: ¿pero qué mal había hecho este hombre? Y ya nosotros como creyentes también tenemos que preguntarnos: ¿qué mal nos ha hecho? Razón tenía Policarpo cuando le dijeron: mira, renuncia a tu fe. Uno de los padres de la iglesia dijo: 80 años he servido a Cristo y 80 años me ha hecho bien, me ha hecho favor, no me ha hecho nada malo. ¿Cómo yo he de negarlo? Y prefirió la hoguera. Porque así debe de ser la vida de todo aquel que dice profesar a Cristo. En realidad, hermano, tenemos que darnos cuenta que estamos plagados de situaciones contrarias a la voluntad de Dios y que el hombre y la mujer, humanamente hablando, necesitamos caminar en ese camino de vida para ya no frecuentar los caminos de perdición y que en el día de la verdad podamos ser salvos por su gracia y por su misericordia. La humanidad elige la guerra en lugar de elegir la paz. Escogieron a un lugar, en lugar de un justo, escogieron a un sanguinario.
Escogieron a un hombre criminal en lugar del príncipe de paz. Eligieron el odio y la violencia en lugar del amor. Indudablemente que el hombre ha cosechado lo que sembró, y hoy por hoy estamos cosechando ese grito terrible de haber gritado a Barrabás, de haber preferido a Barrabás. Y por eso es que nuestras ciudades, y por eso es que nuestros países, y por eso es que el mundo entero está bajo un caos, bajo una hecatombe de maldad, bajo una hecatombe de odio, bajo una hecatombe de rebelión, bajo una hecatombe anárquica, porque quien gobierna en las intenciones y en las voluntades es este criminal llamado Barrabás, figura del diablo. El príncipe de este mundo es el que gobierna. Y por eso el mundo, en lugar de la paz, busca la guerra. Y con razón el Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué dicen ellos: rompamos sus cuerdas, no tengamos nada que ver con el Altísimo? Porque la humanidad prefiere la guerra en lugar de la paz. Prefiere el odio en lugar del amor. Prefiere la inestabilidad en lugar de la estabilidad. Y como ellos desecharon al Rey de Reyes, van a tener que pagarlo muy caro si acaso no toman decisiones hoy por hoy de volverse al Dios Todopoderoso. Indudablemente que el hombre ha cosechado lo que sembró. 6,000 años después de Adán y Eva, el mundo ha cosechado ese terror. Y ahora, en la figura de este criminal llamado Barrabás, el mundo entero, después de tener aquel que caminó en este mundo, después de haber presenciado que el Dios Todopoderoso caminó sobre este mundo y lo desecharon, con razón, una de las primeras tasas mayores de intereses de los que van a pagar este desprecio es la nación de Israel. Pero las naciones gentiles que no aprueben al Dios Todopoderoso y que no le reciban, también van a tener su parte en el lago de fuego, y para ese entonces será muy tarde. Especialmente este momento cuando lo ponen a escoger entre Jesús y Barrabás, qué difícil. Y esos momentos son tan circunstanciales, llegan a tu vida y llegan a mi vida. Llega un momento en donde Dios, por su misericordia, te pone a escoger qué es lo que tú prefieres. Indudablemente nuestra naturaleza humana prefiere lo peor, porque la vida es así. Tu servidor, este hombre que usted mira acá, prefirió caminar en los caminos borrascosos de la vida y no desplazarme en el camino del bien. Más adelante tuve que cosechar la siembra y no había quien me librara del fruto de la cosecha. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y ordenó mis pasos. Y como dice el Salmo, pacientemente esperé a Jehová e inclinóse a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo y me puso los pies sobre la peña. Bendito sea el Señor. Pero aquí, indudablemente, este hombre jugó un papel preponderante. Pero fue el que tuvo la capacidad de soltar a Dios o de ponerlo bajo juicio. Indudablemente que el hombre estaba cumpliendo nada más un plan profético, porque era parte de ese escenario profético y de ese plan bendito de Dios. Pero indudablemente también él va a tener su parte y un día va a ser juzgado, pero para ese entonces será demasiado tarde. Número 2, veamos otro juez que juzgó en ese sentido al Cristo de la gloria. Herodes. El rey Herodes, nombrado por el Imperio Romano, era un sujeto cruel, pero era inteligente. Sus hijos eran malvados como él. Y cuando este hombre muere, Roma, ese imperio tremendo, reparte pequeños territorios entre sus hijos. Y el escritor Lucas dice lo siguiente: Herodes, tetrarca de Galilea, le dieron esta parte de Galilea, y a su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y a Lisanias, tetrarca de Abilinia,
territorios que fueron repartidos por el imperio. Herodes el Grande era un sujeto perverso, ya lo dijimos, era cruel. Este hombre dio muerte a su mujer, a algunos hijos suyos anteriores a estos, de tal manera de que el emperador Augusto decía de él: es más seguro ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Era más seguro ser algo un poco sin valor, sin ninguna cualidad, que ser hijo, porque siendo hijo no lo eximía de que de pronto fuera a sufrir por parte de este hombre cruel y sanguinario llamado Herodes. Era malvado, sumamente malvado, pero repito, era inteligente. El imperio sabía que este hombre era inteligente. Tenía un gran talento político. Incluso los hijos eran malvados, eran corruptos, pero eran tontos, dice un escritor por ahí. Eran tontos. Y cuando Herodes muere, Roma no tiene más remedio que repartir en el pequeño territorio del imperio y lo divide en 4 partes. En una porción colocó a un gobernador romano llamado Pilatos, y en las otras 3 colocó a estos 3 hijos de Herodes, porque estos, además de ser crueles como su padre, pero eran tontos, dicen los escritores, históricamente. Y Roma entendió que no se les podía dejar todo el imperio de Herodes, porque aunque eran despiadados, pero también se podían controlar. Ahora el Señor Jesús advirtió acerca de estos personajes. Advirtió a sus discípulos en el mar de Galilea que tuvieran cuidado con la levadura de Herodes. Y el Señor se refería a una especie de corrupción, a un símbolo de corrupción, porque Dios de antemano conocía el corazón de este personaje, de este juez corrupto que también juzgó al Señor Jesucristo. Y tanto los fariseos como los Herodes estaban corrompidos, cada uno en su ámbito. Pero era una corrupción que traspasaba los linderos. Era una corrupción que llegaba más allá. Y el Señor Jesús dio la advertencia que se tuviera cuidado, principalmente a los discípulos, que tuvieran cuidado con la levadura de Herodes, con ese elemento que fermentaba más allá de los principios morales. Y precisamente en nuestros tiempos debemos de detectar con sumo cuidado, mis hermanos, todas aquellas personalidades, incluso usando el mismo ministerio, que han seguido el camino de Herodes. Ministros que probablemente van con esos contagios, con esas contaminaciones interiores espirituales, y que en alguna manera también han seguido el camino de los fariseos, la hipocresía, la religiosidad. El camino de Herodes era la riqueza, la grandeza y el poder, el autonombrarse poderoso, el autonombrarse Dios. Eso es peligroso. Es un pecado que Dios no puede tolerar, porque Él no comparte su gloria con nadie. Marcos 8:15 dice: y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y guardaos de la levadura de Herodes. Guardaos de la hipocresía, pero guárdense también de la fama, del poder y de la injusticia. Elementos que son fundamentales, hermano, en el conocimiento humano para ser desacreditados. Son elementos que se tienen que tener a la vista corta, para que cuando uno sienta situaciones de grandeza, situaciones que están perturbando más allá de las telas de nuestro corazón, inmediatamente eso renunciemos, lo pongamos delante de Dios, y para que eso sea cortado, porque poco a poco va caminando, va carcomiendo, hermano, va infestando el corazón, va infestando el alma, y de pronto uno se cree independiente y ya no cree tener en cuenta a Dios y se vuelve independiente. Esta gente tenía espíritu de grandeza. Eso que los fermentaba, eso que los engrandecía. Unos eran extremadamente religiosos, pero hipócritas, porque acostumbraban y decían y señalaban que se hiciera esto y que se hiciera aquello, pero ellos ni con un dedo, dice la Escritura, hacían las cosas. Y el Señor, todo el tiempo que estuvo ministrando, advirtió a sus discípulos y a todos aquellos que le seguían y les dijo: tengan cuidado, no se vayan a dejar contaminar. Guardaos de la levadura de los fariseos. Pero en tercer lugar tenemos a estos: Anás,
y Caifás. Y en ese contexto uno puede decir, bueno, y ahí es que apareció el Señor Jesús. Y eso fue lo que lo llevó a su final y estos personajes contribuyeron. Pero antes de todo eso uno se pregunta, ¿será que en medio de esta situación la gente podía tener en aquellos tiempos algún consuelo espiritual? Porque está la parte religiosa. Y Lucas señala lo siguiente. Y él escribe y dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Oiga bien esto, por favor. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Hay que prestarle atención porque lo que dice Lucas era muy acertado. Tenía una gran razón y una gran verdad. Había un sumo sacerdote oficial y ese era Caifás. Pero fuera quien fuera sumo sacerdote, pusieran a quien pusieran de sumo sacerdote, el poder en la sombra y en el templo siempre era Anás, el que tenía el poder. Y cuando detienen a Jesús y lo llevan ante el Sanedrín, por supuesto, está Caifás ahí, pero también lo llevan delante de Anás. Incluso Anás, según leía yo algunas escrituras por ahí, tenía una casa que daba contiguo ahí al Sanedrín, de tal manera de que todo lo que se cocinaba ahí en el Sanedrín y en el gobierno del templo, Anás lo controlaba. Todo. Por eso Jesús dijo en un tiempo que el templo lo habían convertido en una cueva de ladrones, porque lo que se movía allí era corrupción. Lo que se movía ahí era injusticia. Lo que se movía ahí era negocio chueco, turbio, situaciones ilícitas. Eso era el gobierno espiritual, era el ambiente espiritual, era el contexto espiritual. ¿Qué capacidad podía tener la gente? ¿Qué descanso podía tener la gente desde el punto de vista espiritual para tener un consuelo, para tener un confortamiento en la fe, si estos que estaban al frente eran altamente corruptos? La Biblia no dice que habían dos sumos sacerdotes. La Biblia dice que solamente había un sumo sacerdote, y en el tiempo de Moisés era el sumo sacerdote Aarón, pero nunca hubieron dos sumos sacerdotes. Claro, en tiempos de la gracia y viniendo a morir el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la carta a los Hebreos dice de que hay un pacto mejor, hay algo mejor, porque aquel sacerdocio caducó y ahora se levantó un sumo sacerdote, un nuevo sacerdocio, no según el orden de Aarón, sino más bien según el orden de Melquisedec. Y ese sumo sacerdote es Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Pero el Señor dijo que lo habían convertido este templo en una cueva de ladrones. Y si alguien decía algo de ellos en la calle, dicen las escrituras que este tenía una escolta con gente que usaba bastones. Dicen escrituras judaicas que era una escolta como policía del Sanedrín, como los alguaciles, como la vigilancia del templo. Y era una gente que usaba bastones como escoltas, que apartaban a la gente de su camino a bastonazos para no obstaculizar la rapidez con la que se quería mover el sumo sacerdote. Anás era la figura sacerdotal más influyente en el país. Pero estos dos trataron de asumir una responsabilidad en cuanto al juzgamiento. Pero ¿qué solvencia tenían para poder juzgar al justo? ¿Qué solvencia tenían? Eran corruptos. Juan 18, 13 al 14 dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo y no que todo el pueblo muriera. Qué terrible, hermano. Prefirieron que muriera un justo. Ellos no sabían que cumplían la escritura. Ellos no sabían que formaban parte del plan divino de Dios. Juan 18, 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Juicios ilegales, juicios injustos, donde no se tenía la solvencia jurídica, la solvencia moral, la solvencia espiritual, como para poder encontrar crimen en ese hombre justo.
Tuvo más razón la mujer de Pilatos cuando le dijo: no tengas nada que ver con ese justo, pero no entendieron. Pero el plan de Dios caminaba, el plan de Dios avanzaba rumbo a la redención humana. No entendieron. Pero ahora nosotros tenemos que revisar todo esto, hermano. De modo que si alguien piensa que predicar el evangelio de Cristo hoy en día es difícil, no fue más difícil en el tiempo de estos personajes. Era un contexto no muy amable, con un emperador desquiciado, un representante del imperio experto en el terror, unos gobernadores provinciales crueles, psicópatas, y unos representantes religiosos que en términos espirituales eran de lo más corrupto que puede haber existido sobre la faz de la tierra. Aparte de esto, la levadura de la maldad había invadido a estos hombres que se presentaban para cumplir su función y poner su contribución para el cumplimiento de la agenda profética del Cordero de Dios, que debía morir por manos de pecadores. Queridos hermanos, este juicio ya pasó. Esto fue lo que tuvo que enfrentar el siervo de Dios. Esto es lo que tuvo que enfrentar aquel hombre experimentado en quebranto, aquel que nosotros tuvimos por abatido, por herido, como traspasado, y como que no encontramos en él la satisfacción. Pero Dios lo había preparado para que te diera vida a ti y me diera vida a mí, y vida en abundancia, hermano. De tal manera de que la paz que ahora gozamos fue producto del sufrimiento de él. Porque Dios quiso cargar, dice Isaías, sobre él el pecado del mundo. No solamente el pecado de un hombre o de una mujer, el pecado de todo el mundo, entre los cuales están tus pecados y mis pecados, amable espectador, amable oyente, querido hermano y hermana, tú que me miras. Hoy por hoy, el pecado ha tenido un antídoto y sigue teniendo de aquí hasta que el tiempo de la gracia llegue a su finalización. El pecado va a tener un antídoto, y ese antídoto es la sangre del Cordero de Dios. Sangre poderosa que hoy por hoy todavía tiene la facultad, la capacidad y el poder jurídico de limpiar tus pecados y mis pecados. Este era el cuadro. Este era el contexto. Hermano, ahora no son los mismos tiempos. Claro que el mundo está lleno de psicópatas, lleno de personajes crueles, lleno de gente violenta. Claro que está lleno de maldad. Claro que está lleno de corrupción. Claro, está permeado el mundo en todas las esferas. No podemos decir que hay institución alguna que no esté permeada de corrupción. Todo está lleno de corrupción. Hablando desde los líderes prominentes, hablando desde la gente más prominente, están llenos de corrupción, porque aunque no tengan nada en alguna manera contaminado, su alma y su corazón vienen contaminados desde el día que nacieron, porque tienen una humanidad que viene desde Adán y está contagiada con esa mortal enfermedad llamada pecado. Y para ellos solamente el antídoto de la sangre del Cordero de Dios, que murió en la cruz del Calvario para darle redención y vida eterna a todo aquel que así lo quiera. Gentes crueles, gobernadores psicópatas, gente representante de todos los aspectos, de todos los medios, de todas las instancias, y ya no se diga, representantes de las instancias religiosas, no solamente de la gran ramera, no solamente de esa religión antagónica a la verdad de Dios. Y eso es lo más difícil, porque conociendo la verdad, conociendo la palabra, siendo teólogos, siendo versados, siendo conocedores de la verdad de Dios, la han torcido para su propia corrupción. Y hoy por hoy han llevado a miles de millones de personas que van rumbo al infierno que arde con fuego y azufre. Pero el plan de Dios continúa. La redención de Dios continúa. Porque para eso fue llevado a cabo estos juicios injustos. Pero cada uno en su momento va a responder delante de Dios por ello. Pero lo importante de esto es que Dios cumplió en ese hombre que murió en la cruz hace 2000 años
cumplió su justicia y su juicio. Y como está escrito, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, este Hijo de Dios tuvo que pagar el precio para que tú y yo fuéramos libres. Bendito sea el nombre del Señor. Para el cumplimiento de la agenda profética del Cordero de Dios, que debería de morir en manos de pecadores. Y hace 2000 años era como que si Jesús, con su sugerencia, estuviera preparando a sus discípulos para algo que había de suceder muy pronto. Era como si les dijera: puede que pronto os amanezca el hecho de que yo soy el ungido de Dios, el Mesías, porque en su momento los discípulos como que no entendieron. Muchos de ellos volvieron a sus hábitats, volvieron a sus emprendimientos y por un momento se olvidaron, por un momento creyeron que Dios los había abandonado. Sin embargo, de repente delante de sus ojos el Señor fue presentado como el Salvador, como el Sanador, como el Dios Hijo, y resucitó. No lo pudieron detener los dolores de la muerte. La tumba no lo pudo retener, porque estaba escrito: muerte, yo seré tu muerte. Resucitó al tercer día. Pero hoy por hoy, ese justo, que no lo mataron, porque él dijo: yo entrego mi vida, yo pongo mi vida. Él ha puesto su vida por ti y por mí. Tú que en alguna manera vas a ver este video y vas a escuchar esta palabra, y que no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito a que lo recibas hoy. Porque ese justo murió por ti en manos de injustos, en manos de pecadores, para que esa sangre poderosa te limpiara a ti, me limpiara a mí. Y 2000 años después pudiéramos obtener eterna redención en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos parece increíble cómo fue que el Hijo de Dios fue juzgado injustamente. Sí, pero era el plan de Dios. Por eso vimos anteriormente que tuvo amistades, tuvo buenos amigos, tuvo amigos, pero entre ellos caminó un amigo de él, un íntimo, que lo traicionó. Entre ellos también junto a él caminaron gente que lo rechazó, que lo ignoraron, que lo dejaron solo. Pero era el Hijo de Dios y eso estaba trazado. Era importante que él fuera solo a la cruz del Calvario para poder pelear la última batalla, la gran batalla, el triunfo final, la victoria sobre el pecado y la muerte. Yo quiero invitarte esta tarde a que tú cierres tus ojos. Quiero leer este texto de conclusión y luego vamos a orar. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. ¡Qué triunfo! La muerte no lo pudo retener. Y aunque padeció en su cuerpo las heridas, las laceraciones, los latigazos, los clavos y esas espinas y esos sufrimientos espantosos del dolor de la muerte, sí, pero Dios lo vivificó en el espíritu para eterna redención tuya y mía. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta tarde en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta palabra corta, breve, pero sustanciosa en cuanto al mensaje que tú nos quieres trasladar. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por nuestro Señor Jesucristo, por la vida de ese justo que fue entregado por nosotros los injustos. Señor, gracias porque permitiste que ese proyecto de redención se llevara a cabo proféticamente. Y ahora en el cumplimiento de los tiempos, sabemos, Señor, que nosotros hemos alcanzado salud, bendición y vida eterna por los méritos de las llagas de Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, permite que esta palabra pueda llegar a cada uno de esos oyentes que no te conocen. Permite que puedan tomar decisiones. Si tú quieres tomar una decisión conmigo esta tarde y quieres recibir a Cristo en su corazón, haz conmigo esta oración. Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que Jesucristo es Dios. Perdona mis pecados. Borra mis rebeliones. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, sálvame a mí y a mi familia. Y el día que tú vengas a levantar a tu pueblo, por favor, levántame, Señor. Guárdame, líbrame, dame la capacidad de poder enfrentar toda situación con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Si has hecho esa oración, eres salvo, mi hermano. Y te invito a que te congregues en alguna iglesia que tengas cerca de todo ello. Te invitamos a que te reúnas con nosotros si acaso no tienes dónde congregarte. Pero oye bien esto, hermano, el tiempo es final.
el tiempo es final. He aquí que la redención de Cristo se acerca. Mejor si estamos firmes delante de Dios, mejor si nos mantenemos firmes delante de Dios para poder ser levantados de esta tierra. Amén. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor añada bendición y vida eterna. Nos vemos la próxima semana con un nuevo estudio de la palabra de Dios. El Señor te bendiga. Todo lugar, los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, por este vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Ya sé Jesús, con mi salvación, con la eternidad, en ti tengo perdón, es que la